Saludos amigos, esta es la Crónica Televisión de Elizabeth Jacín. Hoy estoy delegado, soy designado de ella porque ella tiene una licencia médica. Así es que, buenas tardes. Y hoy, en la Crónica Televisión, que fue fundada por el padre de Elizabeth, bienvenido Jacín, como la Crónica Radial escrita. Hoy su hija la tiene como la Crónica TV. Bien, hoy vamos a tener un invitado que nos va a tratar unos temas que confesamos que no manejamos. Tenemos algún tipo de confusión en lo que es el Estado, el sector privado, el ejercicio del derecho. Se trata de nuestro amigo Remberto Pichardo, Juan. Así es. Sí, sí. Con sí. Juan y todo, ¿verdad? Sí, con Juan y todo. Hijo de Remberto Pichardo y Josefina Juan, viuda Pichardo. Le damos la bienvenida a nombre de Elizabeth y nuestro. Ella hubiese disfrutado mucho en tenerte, pero a veces la salud hace que uno tenga que hacerse unos chequeitos. Remberto, ayúdame en lo siguiente. Como tú tienes la particularidad de que los intereses no te limitan, aunque a veces el ejercicio de la profesión de abogado obliga a veces a que los bomberos no se pisan la manguera y otras veces a que cuando tú ejerces, hacer críticas a ministerios públicos o a jueces no procede, porque puede ser que en un momento tú tengas que acudir a esa instancia. Pero también hay que analizar la dependencia. Hoy justamente estaba revisando el primer número de la revista Rumbo. Enero del 94, un año antes, unos meses antes de las elecciones del 80. Y cuando la hojeé, me encontré con algo, Roberto. Tenemos los mismos problemas. 31 años y tenemos los mismos problemas. Y uno de los problemas era que el Poder Ejecutivo seguía influyendo y manejando los otros dos poderes. Pero Balaguer parece que no usaba 100% ese poder, pero los funcionarios sabían de dónde procedía su nombramiento, como pasa ahora con el Consejo de la Magistratura. Todo ese preámbulo, Humberto, es para pedirte que me digas lo siguiente. Una modalidad que se introdujo en el ejercicio del derecho de Estados Unidos es la delación premiada. Cuando un imputado ayuda, colabora a cambio de un trato más indulgente, sobre todo a nivel punitivo. Cuando no hay sangre. Llega a acuerdo. Sobre todo, llega un acuerdo a cooperar, esa es, cooperar, y el Ministerio Público llega a un acuerdo, se lo pasa al juez y el juez lo ve y si está de acuerdo, lo aprueba. Generalmente eso ocurre reponiendo el daño privado, el daño ocasionado. Y me da provocación porque la Iglesia Católica tiene un mandamiento que dice que te perdonan el pecado si tú repones la fama. Sí, pero solamente un solo mandamiento. El tema es el siguiente. Hay un proceso de castigar la corrupción y toman el gobierno anterior, lo llevan casi plenamente, o por lo menos los principales protagonistas, ministros
Y tanto es así que el único que no está implicado ahora mismo es el presidente, porque él es el presidente del partido, que él se protegió con eso. Ministro de Educación fue señalado primero, ministro de Salud fue señalado primero, luego tienes Presidencia, Hacienda, Obras Públicas y OISOE. Todo el entorno presidencial está acusado. Comienzan a haber algunos acuerdos y el señor Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo se ponen de acuerdo con Berenice y con Miriam y deciden cooperar a cambio de devolver una suma. Ellos le dicen una suma, ellos discuten su suma, también discuten que no es en efectivo que van a pagar, también le dicen que ellos dieron más para adelante a otro, todas esas cosas, pero llegan a un acuerdo de, entre los dos, uno 800 y otro 1.200 millones, 2.000 millones entre dos personas. Muy bien. Pero resulta que yo me entero que ese acuerdo tendría que ser supervisado y participó en la discusión un trío de abogados que el presidente por decreto nombró para actuar ahí. Comienza Remberto Pichardo a decirme cuál es la legalidad, primero, de los acuerdos de delación premiada, si existen en nuestra legislación, y segundo, que busque esa comisión que presidía Polanco ahí y que ahora justamente lo han sustituido por una renuncia. Mira. Pero háblame primero de si la comisión es legal. No. La comisión solo sería legal si esos acuerdos... Fíjate que lo que sucede, estamos hablando de dinero público, no de dinero privado. Entonces tú tienes que distinguir las dos fuentes. Si el dinero se le sustrajo al Estado, no hay manera de enajenar bienes del Estado si no pasa por el Congreso Nacional. ¿Qué significa enajenar? Dar. Si yo me llevo 20.000 millones del dinero del erario público, la única persona capaz, o el único ente capaz de decirme a mí que yo voy a devolver 2.000 en vez de los 20.000 que yo me llevé es el Congreso Nacional. Porque eso es una propiedad estatal. No, un momentito, espérate. Sí. Acuérdate que yo no soy abogado. Sí. Si yo voy a comprar una propiedad o me van a donar una propiedad de un valor mayor, digamos, a 20.000 pesos, eso debe ir al Congreso. Pero ¿desde dónde tú te has sacado que ese acuerdo tiene que ir al Congreso? Un acuerdo de una devolución de bienes sustraídos. Es decir, me cogí 4.000, pero voy a devolver 2.000. Faltan dos. Entonces, esos dos, si en un acuerdo se te perdona el proceso judicial y la condena para la devolución de esos dos que te faltan, ¿qué tú estás haciendo con esos dos que faltan? Porque tú te llevaste 4. El que firme el acuerdo estaría posicionándose como el Estado Dominicano y dejando de recuperar esos dos para completar los 4.000. Y eso tenía que ir al Poder Legislativo. Es que la única persona capaz de enajenar bienes del Estado, el primero es el Congreso. El primero es el Congreso. Así de simple. Entonces tú no puedes firmar un acuerdo cediendo bienes estatales a cambio de que te devuelvan una parte de Paso número 2. Violamos la ley, llegamos al acuerdo, la presencia de esos señores con un 30% de esos 2.000 millones, que son 600. Sigue. Entonces, fíjate qué es lo que pasa. De esos acuerdos nadie ha visto ninguno. ¿Tú has visto alguno publicado? ¿Verdad que no? Entonces nosotros no podemos dar por cierto, porque no existe la prueba de que en realidad se devolvió algo. No, espérate. Tenemos un antecedente. Un diputado dominicano fue condenado en Estados Unidos por un juez que el ministerio había pedido una suma, creo que le pidió creo que 5 años por un acuerdo, y el juez dijo, no señor, 15 años porque hizo mucho daño. ¿Qué diferencia hay entre los acuerdos de aquí y de allá? Bueno, fíjate. Aquí, ¿tú sabes de lo que estoy hablando? El diputado de La Vega. Aquí el Ministerio Público ha hecho un uso exagerado
de lo que es el principio de oportunidad. Principio de oportunidad es la potestad que tiene el Ministerio Público de que si el daño no amerita la persecución, pueden desistir de la persecución a cambio de algo menor, pero eso tiene sus reglas. Lo primero es que el principio de oportunidad aplicaría más racionalmente a daño privado que a daño colectivo público. Y debe de contar a cierto nivel con la anuencia de la víctima de, o sea, una violación no puede ser objeto del ejercicio del principio de oportunidad. Aunque haya que gastar lo que fuere para perseguir a esa persona, debe de hacerse porque es un daño social que se hace. Ahora bien, aquí lo utilizan eso para zafar a quien a ellos les da la gana, para llegar a acuerdos que les da la gana y para justificar una serie de maniobras que ellos saben que nadie le va a caer atrás, por lo menos no están contando con lo necio como nosotros, de si se realizaron o no. Entonces, partiendo de ahí, el Ministerio Público ha entrado en una serie de negociaciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Y yo te voy a poner un ejemplo concreto. ¿Con quién se negocia? Con la persona contra la cual tú no tienes prueba. O cuando tú lo necesitas, él, ¿cómo prueba? No. Tú tienes prueba, pero te la voy a reducir. No. Porque así te tocan 5, te digo, mira, te voy a dar nada más 1 si me devuelve unos cuartos. No, porque si tú tienes prueba y puedes cuantificar lo que se llevaron, tú lo trancas no hasta la que llegar a acuerdo, ¿verdad? Claro, hasta la concurrencia de. Ya. Eso es así. Entonces no es, vamos a llegar a un acuerdo y yo te voy a dejar tanto si tú me das tanto. Porque fíjate lo que sucede. Te voy a poner el caso emblemático de un acuerdo. Sammy Dobul Gravano era un asesino de John Gotti. Era el asesino. Que mató a John Gotti. De John Gotti, no. Era la mano derecha. John Gotti le decía, mátame a fulano, hay que matar a fulano. Él iba, mata a Mengano, él iba, mata a Sultano, él iba. La cosa fue que según John Gotti, Sammy se pasó de contento y mató a una gente que no tenía que matar. No lo mandaron. Y le dijeron, bueno, mira, John Gotti está buscando la manera de salir de ti porque a ti se te fue la mano. Y el tipo ya acorralado se fue donde los federales y echó a todo el mundo al medio. Ellos no tenían prueba de los homicidios que él estaba hablando. Él agarra y lo lleva a los cuerpos y ahí es que ellos se dan cuenta que él está diciendo la verdad. Pero la única persona que puede vincular la orden de John Gotti para que asesinaran a esa persona con la comisión de los crímenes, ¿quién es? Sammy. Entonces se llega a acuerdo en base a una ley especial que se llama la ley Jarico, que se hizo precisamente por la carencia de prueba en el crimen organizado, para eso fue que se diseñó. Y él, a cambio de una pena reducida, no fue que le quitaron la pena, una pena reducida, va y testifica contra John Gotti. No es que te vamos a soltar. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nosotros obtenemos con los acuerdos de aquí? No, pero vamos al de aquí. ¿Qué obtenemos con los de aquí? Nombran 3 abogados. Polanco es el que preside la comisión. Llega a un acuerdo con esos 2 señores. No, yo he llegado a acuerdo con muchísimos señores. No, pero yo te voy a decir esos 2 porque me interesa. Esa persona, en ese acuerdo, ¿hay alguna información del porcentaje? Bueno, se está hablando de 20 mil millones. No, de esos 2, de 2.000 millones. No hay evidencia de que ellos hayan entregado un cheque. Pero hay una evidencia de que el acuerdo de ellos es un 20, un 10, un 30, un 40. Tampoco. No. ¿Y de dónde se han sacado el 30? Bueno, la suma la pusieron en el acuerdo. Pero cuando tú ves los antecedentes del caso, se estaba hablando de desfalco de más de 20 mil millones de pesos. Exacto. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que el 2 de 20 mil viene siendo un 10. Un 10% del monto total de falcado. 2.000 millones. Exactamente. Entonces estaríamos hablando del 10% y el tipo suelto. Pero entonces háblame de los 2.000 que le aceptaron. Bueno, te voy a aceptar 2.000 millones, pero me da ¿cuánto? ¿El 10 o el 30? Entonces fíjate en esto. Bueno, el 30. Estaríamos hablando... Espérate, que tú has visto una cosa que yo no había visto. Y es que lo primero que hay que aceptar es... ¿Por qué te acepto 2.000 si el monto era 20.000? Exactamente. ¿Bajo qué predicamento? Y yo pensaba realmente que el Ministerio Público fue que pidió la comisión diciendo, mira, 20.000 millones, negociarlo Miriam y el cosa.
o Berenice mucho. Yo necesito un veedor que me apruebe eso. Presidente, nómbreme una comisión para que vea. No, sigue ahí. Fue al revés. Le quitaron la potestad de llevar la negociación solo al Ministerio Público. Y le incluyeron la comisión. Ah, ya. ¿Entiendes? Porque quien tiene la representación legal del Estado Dominicano es el Ministerio Público. Sí. Porque el Ministerio Público representa al Estado Dominicano no solo en causas penales, sino en cualquier demanda contra el Estado. Ya. El Estado ha creado la modalidad de contratar abogados aparte del Ministerio Público, como lo vimos, por ejemplo, en el caso Baninter, que había parte civil, muchísimas oficinas privadas que fueron contratadas por el Estado Dominicano. Sí. Pero a quien eso es una anomalía, en principio, porque hay un defensor judicial del Estado que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, en el caso Baninter, ocurrió una modalidad que yo la viví, y es que cuando yo veía el juicio, yo veía como que cuando tú decías, pero para juzgar banqueros, tú tienes que buscar jueces banqueros. Y me dijeron, no, es que a esa gente le dieron un cursillo. Pero un cursillo no basta. Un cursillo no basta, sigue. Por eso tú tienes tribunales especializados a nivel federal en Estados Unidos en lo que son delitos económicos, porque tú tienes que tener un juez con un conocimiento. Como aquí hay de tránsito. Exactamente. Tenemos el juzgado de paz especial de tránsito, tenemos el juzgado de paz especial de asuntos municipales. Como también hay procuradurías. Sí, así mismo hay la Procuraduría General de Tributaria. Sí, así mismo. Delitos de tal tipo. Sí, así mismo, exacto. Entonces, al final, eso es un absurdo, porque si el jugador no tiene la capacidad de comprender la prueba que se le están presentando, sobre la base de que se forma su criterio para rendir una sentencia o pasar una condena. Doctor, el caso de aquí, pero el caso de Mimilo y no el de Locuar, que fue el primero que pasó, el de Mimilo y el de Crisóstomo, sin quererle hacer daño, pero es un hecho que está ahí. Ellos le dieron, primero, le subieron a Crisóstomo de 900 a 1200, cuando le pusieron 800 a Mimilo. Entonces, son 2000. Una comisión, como usted dice, que los tres discuten con ese asunto. ¿Cuál es la situación de ese caso específico frente a esa comisión? ¿Qué papel jugó esa comisión? Porque yo recuerdo que cuando yo llamaba a uno de los imputados me decía, no, es que eso tiene que ser como bendecido por un juez. ¿Es así? No, porque después de que se llegue a un acuerdo y el Ministerio Público firmó los acuerdos. Pero ellos esperaban una cosa de un juez. Sí, porque eso es un aval, eso se llama homologación. ¿Qué significa eso? ¿Y el juez tiene que aprobar eso? Todos llegamos a un acuerdo, no, el juez puede casarse con la gloria y decir que eso es inconstitucional. ¿Y hacer lo que pasó allá en Estados Unidos? Claro. ¿Que negó eso? Claro que sí, porque ninguna ley está por encima de la Constitución, y él sabe que para tú agarrar y recibir solo una parte de bienes estatales, tiene que pasar por el Congreso, porque es una enajenación o un otorgamiento de un derecho de propiedad del Estado. Sea cuarto, sea terreno, sea bienes, sea lo que sea. Bueno, ocurre que esos jueces, abogados que tenían un porcentaje, y como tú dijiste, pero hay más, económicamente le está ya bien, pero ocurrió que en estos días, con el tema de Ayesset, el señor Polanco pidió una licencia para ser abogado de Payá. Eso vamos a hablarlo ahora después de la pausa. Estamos en la crónica de Elizabeth Jacín. Que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares, en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. UNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934.
ID Shark. Utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. Los medicamentos de las farmacias del pueblo son eficaces, seguros y económicos. Antes de ser distribuidos, cada producto es analizado rigurosamente para comprobar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS. Porque nos preocupamos por tu salud y también cuidamos tu bolsillo. Promesecal. Medicinas que dan calidad de vida. Bien, seguimos con el doctor Pichardo, Remberto Pichardo y Juan. Estábamos en el punto en que se ha asumido una costumbre legal en Estados Unidos de llegar a acuerdos con imputados. Nos acaba de dar una noticia que no conocíamos, que esos acuerdos que creíamos que eran de esta forma. El Ministerio Público conversaba con el imputado y decía, mira, nosotros tenemos prueba de que usted tiene en su poder dinero del Estado por 10.000 millones. Queremos que usted devuelva esos 2.000 millones porque tenemos pruebas. Y dice el hombre, no, yo quiero llegar a un acuerdo, pero de ese dinero, primero yo no lo tengo efectivo, lo tengo en activos. Y segundo, de eso yo le di tanto a un presidente, tanto a un ministro, tanto a que sea. Ah, muy bien. Entonces usted me va a dar esos nombres y usted me va a devolver 5.000 millones. Dice, no, yo le voy a devolver 1.000 millones. Entonces yo entendía que cuando llegaban a ese acuerdo, como llegó Crisóstomo, 1.200 millones, se fue a donde una comisión que nombró el presidente para ver eso. Déjeme ver. No, debe ser un poquito más, un poquito menos. Y finalmente se le pasa a un juez y el juez homologó
homologa ese acuerdo y hoy Mimilo y Crisóstomo están paseando por las playas de Saint-Tropez. del Mediterráneo. Sí, Ahora, costa parisina. pregunta. Nos está diciendo, primero, que cuando se terminó el monto, hay que justificarle al Estado, el por qué la reducción y dónde está ese dinero. Claro. Para eso, si es bien del Estado, dice el doctor, que tenía que ir al Congreso y que es una ley, si es un patrimonio estatal. La Constitución. Por eso es que cuando hay un déficit en una auditoría, la Cámara de Cuentas no somete, lo manda a la Procuraduría para la recuperación de eso o para la condena. Es decir, que tiene sentido, yo que no soy abogado. Seguimos. Esa comisión, uno no sabe qué porcentaje, si es un porcentaje de la suma total dejada de pagar o un porcentaje de la suma que se llegó al acuerdo. Ahora, que también el acuerdo, si se trata de un porcentaje de dinero estatal público recuperado, al dársele 1% de ese dinero a ese equipo de abogados, también tenía que pasar por el Congreso porque es una enajenación de bienes públicos. Porque el dinero es público. ¿Hasta la comisión? Claro que sí. ¿El porcentaje que se le va a pagar a ellos? Claro que sí, porque es dinero público. Ahora, si yo te contrato para recuperar dinero privado, eso es una cosa. Pero no dinero que se le sacó a las arcas estatales. Porque eso es cederle una propiedad del Estado a los abogados. Ya está muy bien. Ahora, es el mismo proceso. Yo quiero que usted nos diga, estamos en medio de ese proceso. De buena a primera se desploma el techo del jet set. Debajo 500 personas, muertos, heridos, familiares, banqueros, nada más te mencionan a Estrella, a Grullón y ahora a Narri. Está muy bien. Pero hay mucha gente que no son ni Estrella, ni Grullón, ni Narri. Y toda esa gente, solamente uno, el abogado de los Narri Nadal, dice, nosotros vamos a hacer una demanda por 300 millones. Lo que me dice que nosotros no vamos a tratar eso, porque tengo la idea de que eso debe ir a la justicia y determinar. Sabemos que nunca va a haber dinero en los bolsillos de los responsables, porque hay culpable y responsable, ni de culpable ni responsable, pero vimos dos medidas raras, que eso es lo que queremos que entre el doctor. Antes, independientemente de las lágrimas que el presidente emitió allá en el lugar, porque fue un sitio en que solamente había que llorar. Qué raro que él, en vez de despedir a ese abogado, le aceptó la renuncia a ese abogado de la comisión de la Procuraduría para llegar a acuerdos, que económicamente no tenía ninguna necesidad de aceptar, porque tenía suficientes casos para conseguir mucho más dinero del que se podría conseguir, excepto en el caso de que el Estado vaya a asumir la responsabilidad económica porque el señor Antonio Espaillá no tiene un patrimonio ni cerca, ni siquiera para pagarle a los Narri, ni siquiera 300 millones. ¿Por qué? Porque él lo que tiene es un holding en que él tiene un grupo de emisoras de él y un grupo de emisoras de socios. Pero supongan que tendría mucho, pero no lo suficiente. Pero cuando el presidente emite un decreto dando conocimiento de que le va a pagar 30 mil pesos a los lesionados y a los familiares, yo, caramba, pero usted está yendo más lejos de la sentencia de la justicia. Entonces,
entrega el abogado y acepta darle a 200 o 300 familias 30,000 pesos mensuales. Mientras tanto, yo quiero que Remberto Pichardo coge el asunto ahí. Es que el presidente desde ahora no ha dado ya señales de que el Estado va a poder asumir la responsabilidad o la culpabilidad de eso. Pero déjame decirte, en cuanto a ese grupito empresarial que vive del Estado Dominicano, porque esa es la palabra correcta, quienes siempre asumen la carga económica somos nosotros, siempre se pagan un cuarto de nosotros. Y hay que decir la verdad, hay una serie de autoridades que deben de ser encausadas que en realidad responsabilizan al Estado Dominicano como el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es que no hay supervisión. Entonces, exacto, Ayuntamiento, obra pública, tú tienes como es un negocio que... vivienda, es más, actividades nocturnas. El encargado de Besa murió ahí. Tirando los pasitos ahí, bebiendo romo ahí, murió. Está, por ejemplo, porque es una discoteca, interior y policía. Hay una serie de instituciones que para emitir los permisos o las licencias de operación tenían que verificar la estructura anual por lo menos, que nunca lo hicieron. Esos son corresponsables. Pero lo cierto es que el mejor abogado que tiene Antonio Payá se llama Luis Abinader. Eso es así de simple. Y no son señales, es a la franca. Te voy a explicar por qué. Ahí, si tú buscas los otros casos en los cuales, cuando se habla de negligencia, bueno, el edificio que se cayó en el interior, a los 2 días estaba ese hombre apresado. Le pasaron prisión preventiva. Al de San Cristóbal. No, este fue en La Vega. En La Vega también. Exacto. San Cristóbal, La Vega. Exacto. Sí. Igual se dio en San Cristóbal. De una vez prisión para el dueño. Oyendo, Ministerio Público salió a buscarlo con el cuchillo en la boca. Y esas operaciones fueron lideradas por Jenny Berenice Reynoso, quien tenía en esa época, que no era la procuradora, pero sí era la directora general de persecuciones de la Procuraduría. O sea, lo maneja ella. ¿Me doy a entender? Y el alcance de ella es a nivel nacional. Ella es la que dice, hey, el fiscal de tal sitio que se mueve y lo arreste, que pida orden. Una ñapita ahí. ¿Me doy a entender? Es una ñapita. Y es posible que la Procuraduría asuma, porque yo recuerdo que cuando en Macorís hubo una acusación de un aborto de una muchacha con respecto a una mujer, yo no sé si tú te acuerdas, un problema. Yo vi que el adjunto de aquí fue a San Francisco y asumió eso, y asumió la investigación. Y lo que está pasando aquí, que Rosalba a veces le toca y entonces la Procuraduría es que asume. Pero en los casos de corrupción, ¿quién es que da la voz cantante? ¿Quién es? Era Jenny. Y Jenny es procuradora. ¿Y por qué no es la fiscal de la capital? Porque se ha creado una serie de dependencias especializadas en materia de corrupción, en materia de Pero menores, es por etcétera, institucionalidad, etcétera. ¿O porque ellos no le tienen confianza porque ella fue nombrada por Jean Alain? No, porque que al final Rosalba Ramos no ha sido destituida de su cargo y Jenny es la procuradora. Pero que ella no ha sido destituida porque no ha fallado. No ha fallado. Te voy a decir algo. Lo que era la evaluación, se bajó el nivel para que muchos se pudieran quedar. O sea, la prueba se llevó, según me dijeron a mí, a un requerimiento de 70 puntos de 100 para pasar. Y yo te voy a explicar lo que significa 70 puntos de 100 en un fiscal. El fiscal es el investigador, el que lleva la investigación, el que la encabeza, el que la dirige. Supone que tú tienes un investigador y un abogado para tener un fiscal. Y si tú tienes un fiscal de 70 puntos, significa que si hay que verificar pruebas en 10 habitaciones de una casa, él te va a verificar 7 y va a dejar 3 sin verificar. Lo que significa que si la prueba para condenar el tipo estaba en una de esas 3, se perdió el caso, por negligencia del fiscal o por falta de conocimiento. Es un fiscal de 70 puntos. Lo segundo es que yo entiendo que más denuncias no se pueden hacer contra Rosalba Ramos. Ya simplemente no caben más papeles. Y eso llevaría a procesos disciplinarios que nunca fueron encausados, nunca se hicieron, ni se van a hacer tampoco. Tú puedes coger a Rosalba Ramos, no estoy diciendo que haya sido el caso, atracando un banco,
entrando ella, llevándose los billetes en video y no la van a quitar de ser fiscal del distrito. Tienen que meterte eso en la cabeza. entendí. Así de simple. No quiero que se quede mucha cosa. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Jenny Berenice Reynoso, cuando quiere darle para allá un expediente, lo hace. Y a las 48 horas está todo el mundo recibiendo su prisión preventiva, porque lo primero que ella hace es una constante. El magistrado, vamos a declarar el caso complejo 18 y 18 meses de prisión preventiva. Sí. Y 18 meses para comenzar. Ok. Aquí, Antonio Espaillá se puso a disposición de la justicia una semana después del hecho. Y se pone a disposición de la justicia en una carta que envía y que hace pública, ya con Polanco de abogado, quien ese día es que le renuncia supuestamente a Luis, 8 días después, para ser el abogado de él. Y la medida que se toma contra él, se toma 11 días después. Y no fue un allanamiento simultáneo de lo que tanto le gusta hacer a Jenny. ¿Verdad que no? Le hemos congelado los bienes. Que esa noticia la desmintió el mismo abogado de Antonio Espaillá diciendo, no, eso no es verdad. Eso que ellos están diciendo no es verdad. Vamos a suponer que fuera verdad. ¿Y cuál es la efectividad de una medida que se toma 11 días después? ¿Qué es lo que dejan la discoteca? ¿Qué es lo que dejan la emisora? Dinero. Mobiliario de una emisora son su cámara y su estudio. Y eso tengo un edificio, toda la emisora que él maneja. Pero acuérdate una cosa, todo el que ¿Entiendes? estaba ahí pagó 2,000 pesos de entrada. Ahí no fueron los sacarañas. Y más, pero una noche de romo en el YC sale por un dinero. Ahí había clase media alta para arriba. Eso es lo que va al jet set. O sea, así de simple. Sin embargo, y no obstante las personas que están ahí, a él no se le ha hecho nada, ni siquiera un allanamiento. Si había prueba en el teléfono de ese señor. Pero ya buscaron cuáles eran los bienes que él tenía a su nombre. ¿Y qué haces tú con los bienes si no tiene prueba en contra de él porque no la fuiste a buscar? ¿Tú crees que él la va a dar? Ya él dio una entrevista. ¿Y qué dijo en la entrevista? No, nosotros contratábamos especialistas. Le preguntó a Guido, dame todas las frecuencias que están a nombre de él. ¿La quién? A Indotel. ¿Dónde estuviera él siendo procesado si hubiera una búsqueda de pruebas? Lo que pasa es que tú no puedes procesar sin tener pruebas. ¿A qué tú vas a presentar? Y ellos no han ido a buscar nada. Mira. El estudio, óyeme bien, el estudio de los escombros. Yo te dije al principio. El estudio de los escombros va a durar 3 meses en dar el resultado de otra comisión que Luis Abinader armó por decreto, que esa es otra. Meterte ahora en jet set, yo creo que sería poco tiempo y mucha exposición. Pero dijiste algo que ya son cosas. Primero, todos los acuerdos deben de ser avalados por el Poder Legislativo. Claro. Eso, yo no sé hasta dónde y si van a ceder bienes estatales por el Congreso. Sí, y hasta los honorarios son erogaciones del Estado. Claro. Porque es parte del presupuesto. Claro, así es mismo. una modificación Sí, presupuestaria. sí, así mismo. Ok, entonces eso es una. La otra es, hasta ahora, el gran abogado el único imputado es el presidente. Luis Abinader. Son dos cosas que tú has dicho. Sí. Bien, yo quiero hacer públicamente lo siguiente. Hay una cantidad de problemas que están afectando a este país y que se ha concentrado en estos días en Jet Set, incluyendo Jet Set, incluyendo los imputados, incluyendo la selectividad de la persecución. No hablo de inocencia, sino que tú tienes que, yo te puedo enseñar ahí, Jean Alan trajo 20 personas que la Procuraduría de Brasil le dijo, investigue a esa gente porque nosotros le dimos dinero. Odebrecht dice que le dio dinero a esa gente. Hay 20 personas de los que hay hasta presidentes de la República. Bien. Entonces, eso. Segundo, el problema de los juicios binacionales. Te estoy dando una agenda. Eso de que con los extraditables, mándamelo, no me lo mande, lo viene de Quirino, porque una parte se quedó aquí, porque una parte se quedó allá. Y así, de Florian, que cuando eso no había acuerdo. Entonces yo te quiero también decir que hay algo para despedir, que quiero que te tome un tiempecito y me diga si hay penalidad.
Me encontré raro que el doctor Rey Guevara, que es un personaje que yo lo conozco y que es muy consecuente con sus amigos y muy consecuente con sus superiores cuando ha tenido superiores, no quiso joderse por nadie. Cuando se fue, en más de una ocasión, dijo, aquí hay una serie de sentencias que son del Tribunal Constitucional, que el Estado no ha acatado. Por ejemplo, dentro de esa sentencia, hay varias personas que fueron acusadas de narcotráfico, de corrupción y de otros tipos de cosas, que le confiscaron tentativamente sus bienes, ¿verdad? Por ejemplo, a Rondón le congelaron sus cuentas, y a pesar de que el juicio cerró, todavía le ha dado dificultades en levantar lo que le hizo Jan Alan. Bien, por ejemplo, el señor Carbone de Dreams le ordenaron devolver todos los activos de los que él probó que pagó, pero no se sabe. Y hay una cantidad de personas que le congelaron sus viviendas y que Berenice se lo asignó provisionalmente a algunos ministerios públicos que estaban y a jueces que estaban en crisis económica, y ellos se niegan a devolverlo. Igual que la costumbre que tú conoces de gente de la NSD que no solamente se llevan los insumos, sino que se quedan con propiedades. Yo te puedo enseñar 2 propiedades de Florian que están en manos de 2 generales, en Arroyo Hondo, sí. Esa y esa. Pregunta, ¿cuál es el método para que una persona que tenga una sentencia que no se haya cumplido, el Estado esté obligado a ejecutarla o a compensarlo? Pero tómate tu tiempo y háblanos. Si es posible, si la ley, porque aquí hay cosas, ¿tú te acuerdas el lío de la declaración de bienes, que no existía castigo para los que no declaraban? ¿Cómo es que eso se llama? No, eso era la ley de declaración jurada de bienes. Y que no había... Eso es lo que se hace aquí, fíjate. Aquí te ponen, está prohibido tal cosa, pero no le ponen una sanción. Pero que no existe la sanción o que no se la ponen. No se la ponen en la ley, entonces no se puede aplicar ninguna. Y hay algunas cosas. Hay alguna, por ejemplo, en la ley de compra y contrataciones hay muchas cosas que dicen que están prohibidas, pero no tienen una sanción para obligarte a ti a cumplirla. Pero tú tocas, es que cada vez que tú tocas un tema, tú tocas 10 programas. Óyeme, Pichardo, en compra y contrataciones te dicen a ti la mínima cosa, pero no, hay una cosa que no te dicen: el pago. No te dice, y el Estado se compromete a pagar en tanto tiempo. Porque ahí es que el funcionario después picotea para sacar el cheque. Pero fíjate en lo siguiente, la gente, esto abre una oportunidad bastante buena. La gente se imagina que porque una ley tenga la palabra prohibido, ya la gente lo va a dejar de hacer. No. Y aún, si no tiene sanción, tú dices, ok, dice que no se puede, pero ¿y cuál es el castigo que me toca? Y cuando ven que no le toca a ninguno, bueno, pues le dan para allá con más fe. Entonces vamos a llevártelo un poco más para allá. Hay una sanción, hay 1 año de prisión, hay 2, hay 3, etcétera, etcétera. Eso tú lo puedes tener en un papel, pero necesita un cuerpo que lo ejecute. ¿Qué significa eso? El Ministerio Público y la Policía Nacional. Entonces, yo conozco gente que tiene sentencia condenatoria a años de prisión, que se le han vencido a la otra parte la condena, porque la policía no lo encuentra nunca. O el Ministerio Público no lo encuentra nunca, o a veces ni siquiera lo salen a buscar. Ahora imagínate tú que tu problema sea con uno de los de ellos, que es el caso de los bienes incautados. Entonces, oye, ¿dónde está el apartamento de este señor que lo está pidiendo? Ah, bueno, mira, nosotros tenemos ese apartamento, quien vive ahí es fulano. Ah, bueno, hazte el loco. ¿Quién se lo vaya a quitar? Otro fiscal del grupito de él. ¿Tú sabes cuántas asociaciones de fiscales que son peores que los sindicatos hay aquí, del Ministerio Público? 2. 2 asociaciones. 2 asociaciones. O sea que ellos se cuidan uno con otro. Y Jenny Berenice es la madrina de esas 2 asociaciones. Por eso es que tú ves que pasan llegó Jenny. No era de que había que esperar que llegara Jenny para que limpiara esa mata. ¿Y a quién limpió?
A nadie, porque es que Jenny perteneció a esas asociaciones, por Dios. Aquella fue fiscal. Claro, Sí. por Dios, porque ella no cayó del cielo. Entonces, ¿tú te crees que ella va a caerle atrás a los amiguitos de ella, a los compañeritos de asociación, por toda la barrabasada que hicieron con bien incautado? No, no lo va a hacer, no lo va a procesar nunca. Eso es robo, eso es distracción de bienes, eso es de todo. Le cabe el Código Penal porque el Departamento de Bienes se hace responsable de la custodia de esos bienes. Si faltan bienes hay que buscar quién fue que se lo llevó. Pero eso nunca va a suceder porque pertenecen todos a la misma asociación. Por eso es que se hace lo que sea, hasta bajar una prueba de 100 a 70 puntos para dejar ese grupo allá adentro. Que dicho sea de paso, la gente habla de la policía, pero estos son peores que la policía. Te voy a explicar por qué. ¿Tú sabes quién es que dice quién va para adentro y quién va para afuera en los destacamentos de la policía? Es el fiscal que está ahí. El fiscal representante. Exactamente. Y hay un fiscal en cada destacamento. Entonces tú no puedes decir que los policías cogieron cuarto para soltar a fulano sin que pasaran por donde el fiscal, porque él es que autoriza. Sí, pero después se convierte en un joint venture. Ya, exactamente. Lo que pasa en la frontera. Exactamente. Tú me vas a decir a mí que una muchacha de Cabo Haitiano va a maternidad tranquilito, a pie, a pie, ¿verdad? Entonces, ahí hay una organización que la lleva desde su Claro. casa, que va y la buscan. Pero ustedes están perdiendo un aspecto. Y yo te voy a decir cuál es. Si tú le dices a una gente que viene a trabajar en una construcción del Estado por 1 o 2 años, ¿con quién viene él? Con su familia. Sí. Entonces, si esos son los empleados de los contratistas del Estado y la mujer está preñada y va a un hospital, ¿quién tú crees que la va a atender? El mismo Estado que tiene como contratista al jefe de él, que fue que lo trajo. ¿Tú te crees que la van a dejar fuera? La gente se le ha olvidado eso. Y va a caer el Estado que va a pagar los daños del jet set. Hasta ahora no ha sido encausado el Estado. Hasta ahora no ha sido encausado el Estado. Bueno, Luis Porte tiene a la sindicatura encausada y creo que a obra pública. Es la única acción que se ha hecho hasta donde yo tengo conocimiento contra el Estado dominicano. Es la única. Y él no ha sido condenado, pero oye, aquí se va a hacer de todo con tal de zafar a para allá y nosotros estamos haciendo de todo con tal de que o lo tranquen o lamentablemente va a sufrir el gobierno. Antes de irnos, ¿hay penalidad para el Estado por no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional? Eso es desacato. Rebelión es el término Pero el preciso. Estado, pues, está bien, Sí. el Estado dice, yo no Es puedo que- pagar. Mira, nosotros no. invitamos a Antoliano, dijo, usted tiene razón. De eso que dice el doctor Ray, hay una cantidad que es imposible, porque hay ocupaciones y hay ya cosas de hecho, pero hay algunas que no, que son posibles. No, eso es mentira. Lo que pasa es que si cumplen una van a tener que ordenar que se cumplan todas. Hay sentencia contra la policía, hay sentencia contra el ejército, hay un atente contra el ejército y no lo obligan a cumplirlo. ¿Por qué? Y el presidente puede agarrar. El presidente no es el jefe absoluto de la Fuerza Armada. El presidente agarra y le dice al Ministerio de Defensa de turno, cumple esa sentencia. Y si el tipo se pone de malcriado, ¿qué es lo que le sale? Todo te ¿Y cancelo. a quién es que tiene que decirlo? ¿El Te Ministerio cancelo. Público? ¿Es que tiene que cumplir? No, ya tú tienes la sentencia, el órgano está obligado a cumplirla y es el Estado entero que tiene Y que en el caerle caso arriba. de Dreams, por ejemplo, le dice, ya hay una sentencia que dice que el que recibió dinero por una banca debe de devolverlo y no, nadie hace eso. ¿A quién le toca? Depende de quién sea que haga la retención. La retención ilegal. Si no es parte del Ministerio Público, le toca al Ministerio Público procesarlo por rebelión. Si es el mismo Ministerio Público, le tocaría al Consejo Superior del Ministerio Público perseguirlo. Ah, pero es Ministerio Público. Y así sucesivo. Si Bien. se va a encausar penalmente, sí. Si se va a hacer por fuerza de atribución, que es te cancelo, como puede decir el presidente de la República, que está obligado por toda la sentencia del Tribunal Constitucional, está por debajo de esa sentencia. O sea que él, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, puede llamar al jefe del ejército y decirle al ministro de Defensa, cumple esa sentencia, usted va a ser cancelado, con toda la autoridad del mundo y hablado constitucionalmente, pero tampoco lo hace. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Hay una palabra que yo me aprendí después de viejo, que es colusión. Cuando gente de poder se ponen de acuerdo para cometer Eso un es, delito. vulgarmente sería un término más refinado para asociación de malhechores. Lo único Ok. que estos son funcionarios públicos. Sí, pero yo te pregunto, aquella
exclusividad que tenía el juez antes para ganarse unos cuartos. Ahora hay colusión de todo el sistema judicial. Sí. Sí. Jueces Sí. y de ese porcentaje de corrupción, ¿qué porcentaje tú crees que es porque le tienen miedo a quien nombra? Porque tú tienes, por ejemplo, hay un caso de un hijo de un amigo mío. Los rayazos, Óyeme, sí, sí. yo te voy a sí, decir, sí, hay los un rayazos. hijo de un amigo mío Sí. que yo lo vi jovencito y que me jugó por una violación de tránsito. Ujú. Se llama Napoleón Esteves. Ah, ¿Y cuál es yo la conozco a razón Napoleón. por la que un juez de la Suprema Ujú. es llevado a un tribunal constitucional? Bueno, porque él era el abogado del empresariado de turno. Y tú vas a decir dónde sale Napoleón. Napoleón es socio de Simón Fromena, o era socio de Simón Fromena y de Yayo San Lobatón en el staff legal. Y ellos, a su vez, salieron de la oficina Pellerano y Herrera conjuntamente con el mismo Luis Henry Molina, actual presidente de la Suprema Corte de ¿Y Justicia. él es de ese grupo? Sí. Espérate un momentico, espérate. San Lobatón, Sí. espérate, el director del DNI. No. Luis Soto estaba donde Ulises Cabrera. Ok, que también entonces, es una espérate, oficina empresarial. San Lobatón, Ajá. el Sigmund Freud Ajá. y Napoleón, ¿eran el mismo bufete? Sí. Ah, ya. Sí, pero los dos primeros a su vez estaban en el bufete. Antoliano no, ¿verdad? Ni el del DNI tampoco. No. Luis Soto estaba donde Ulises Cabrera, que es una oficina empresarial muy prestigiosa. Luis Soto como profesional es muy bueno. Ajá. Lo que no es el director del DNI de la República Dominicana. ¿Y cómo él cae en seguridad del Estado? Bueno, porque la gente no lo sabe, pero en realidad esos puestos se dieron por intereses empresariales más que por intereses gubernamentales, porque eso no existe Bien. aquí. Amigos, miren, la conversación que hemos tenido con Remberto Pichardo los deja a ustedes y a nosotros y al propio Remberto con una cantidad de temas que ninguno se terminó, ninguno se trató, lo que implica que hablaremos con Elizabeth Jacín y hablaremos con las personas que se encargan en la revista para ver si el doctor Pichardo acepta preparar una agenda de todos esos casos para ver si nosotros profundizamos y vemos en qué puede terminar cada caso. Sí, claro. Porque tenemos una cantidad. Sí. Y además, esa modalidad de ponerle nombre de moluscos y de crustáceos a los me saca de quicio. A mí también. A ti también. Sí, eso que es- molusco y que... En los países desarrollados eso tiene un número y se acabó. el caso tal, ¿verdad? Sí, caso, número, expediente tal. Sí. Quien le pone el nombre es el pueblo para referirse a él, pero no el organismo estatal. El organismo estatal le pone un número. Le damos las gracias a Remberto y esperamos la recuperación de la productora de La Crónica Televisión. Gracias a ustedes por estar con nosotros.